Pues ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues con la idea de poderlos apoyar en este periodo en donde todos debemos estar guardaditos en casa, les estoy preparando algunos materiales. Espero que les puedan ayudar. El primero es este donde vamos a hablar un poco de los ángulos. Es la parte teórica de lo que van a necesitar para poder contestar los problemas que están en la página 28 y 29 del libro que les mandé. Rápidamente entramos en tema. Bueno, les hablo rápidamente sobre lo que es un ángulo. En algún momento ya lo platicamos. Es la abertura que hay entre dos rectas que inician en un punto llamado vértice. La representación la podemos hacer mediante tres letras y con el vértice. Observen, aquí tenemos el ángulo ABC. La primera forma de poderlo representar es por medio de un simbolito que se expresa de esta manera. Es como un angulito y las tres letras del ángulo. Se comienza por el lado inicial, la letra que representa el lado inicial. En medio siempre se va a encontrar el vértice. Y finalmente la letra C que se ubica sobre la semirrecta que está en el lado final del ángulo. La segunda forma de poderlo representar es únicamente escribiendo el simbolito de ángulo y la letra que representa el vértice. Esas son básicamente las dos formas que nosotros vamos a representar un ángulo. Ahora, la clasificación de los ángulos son varias clasificaciones dependiendo de la característica que se considere. Por ejemplo, si consideramos únicamente la medida del ángulo, podemos hablar entonces de que existen ángulos agudos cuya medida está entre 0 y 90 grados, ángulos rectos cuyo valor es de 90 grados, cualquier ángulo que mida 90 grados es un ángulo recto, los obtusos cuyos valores van de 90 a 180 grados, es decir, mayor de 90 grados y menos de 180 grados, ese tipo de ángulos se llaman obtusos. Los ángulos llanos son los ángulos que miden exactamente 180 grados. El ángulo completo es el ángulo que, como su nombre lo dice, mide exactamente 360 grados. Ahora aquí probablemente estos no los hayan escuchado, pero bueno, el ángulo cóncavo y el ángulo convexo. El cóncavo mide más de 180 y menos de 360. En este caso es el angulito que está aquí afuera. Es un ángulo cóncavo. Y el convexo es un ángulo que es mayor de 0 grados y menor de 180. En este ejemplo, el ángulo que es convexo es este. Bueno, la siguiente clasificación es con base en considerar un lado en común. El libro que les mandé tiene un errorcillo. Los ángulos adyacentes los vamos a considerar de esta manera. Son dos ángulos que comparten un lado. Vean en este ejemplo. El ángulo BD lo comparte. Y los lados que no comparten, es decir, el lado BA y el ángulo BC, no los comparten. Pero esos dos lados forman una misma recta. Si ustedes observan, entonces son dos ángulos, los adyacentes, cuya suma, es decir, este angulito más este, siempre nos va a dar 180 grados. Es una característica de los ángulos adyacentes. ¿Cuáles son los otros ángulos que comparten lados? Pues los consecutivos. Y los consecutivos son ángulos que comparten otra vez un lado. Por ejemplo, el ABC es consecutivo del CBD y el CBD es consecutivo del DBE. Entonces estos ángulos podemos llamar ángulos consecutivos porque comparten un lado. Ahora, por la relación que existe con otro ángulo, es otra clasificación, los podemos clasificar como complementarios. Son dos ángulos cuya suma es de 90 grados.
Por ejemplo, ¿cuál es el complemento de un ángulo de 70 grados? Entonces, si son dos ángulos cuya suma es de 90, entonces el complemento de un ángulo de 70 grados efectivamente es lo que estás pensando. Es un ángulo de 20 grados. Ahora, los suplementarios son dos ángulos cuya suma es de 180 grados. ¿Cuál es el suplemento de un ángulo de 100 grados? Si la suma debe ser 180, pues el suplemento es un ángulo de 80 grados, efectivamente. Y los conjugados son dos ángulos cuya suma debe ser 360 grados. ¿Cuál sería entonces el conjugado de un ángulo de 300 grados? Pues uno de 60 grados. Muy bien. Otra clasificación, bueno, están los ángulos que son opuestos por el vértice. Estos se forman cuando dos rectas se intersectan. En este caso, vean, dos rectas se intersectan y se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Estos tienen una característica. Los primeros ángulos opuestos por el vértice son el ángulo beta y el ángulo beta prima. Estos se puede comprobar posteriormente, ahorita nada más lo consideramos de esta manera. El ángulo beta y el ángulo beta prima son congruentes, miden lo mismo. ¿Cuál es el otro par de ángulos opuestos por el vértice? El ángulo alfa y el ángulo alfa prima, y que también son congruentes, miden lo mismo. Por otro lado, y finalmente tenemos los ángulos formados cuando dos rectas se cortan por una tercera recta. Miren, tenemos la recta L1 y la recta L2. Se cortan por una tercera recta que es la recta L3. Aquí quiero hacer una observación. Estas dos rectas no tienen que ser paralelas para que los ángulos que les voy a mencionar se formen. Por ejemplo, si ustedes observan, los alternos internos, como su nombre los dice, están alternados de cada lado de la recta L3, es decir, uno de cada lado, y son internos, se encuentran dentro de L1 y L2. Entonces, ¿cuáles serían los alternos internos? El ángulo 4 y el ángulo 6 son alternos internos. ¿Cuál otra pareja son alternos internos? Es el ángulo 3 y el ángulo 5. También son alternos internos. Los alternos externos también están alternados de cada uno de los lados de L3, pero están fuera de L1 y L2. ¿Cuáles son estos? El ángulo el ángulo 1 con el ángulo 7 son alternos externos. ¿Cuál es otro? El ángulo 2 y el ángulo 8 también son alternos externos, como aquí se menciona. Y finalmente están los correspondientes. ¿Por qué se llaman correspondientes? Porque están en la misma posición. Observen, aquí arriba el 1, que está arriba a la izquierda de este cruce, es correspondiente al ángulo 5, que también está arriba a la izquierda de este cruce. ¿Cuál otra pareja son correspondientes? El 4 con el 8 son correspondientes. ¿Cuál otra pareja? El 2 con el 6. El 2 está arriba a la derecha y el 6 también está arriba a la derecha. ¿Y cuál otra pareja son correspondientes? El 3 con el 7. El 3 está abajo a la derecha y aquí también está abajo a la derecha. Son los ángulos correspondientes. Ahora, aquí como una mención final, quiero comentarles el teorema del paralelismo. Tiene relación con los ángulos que acabamos de mencionar en la parte de arriba. Aquí dice que si dos rectas paralelas son cortadas por una tercera recta, es decir, una secante, los ángulos que se forman, o sea, los ángulos alternos internos, alternos externos y correspondientes, son congruentes. A ver, entonces ahora sí, fíjense bien, trazo una recta y una segunda recta con la condición de que estas rectas sí son paralelas. L1, este es el símbolo de paralelismo, es paralela a L2. Entonces condicionamos. Si L1 es paralelo a L2, entonces fíjense lo que sucede. Le voy a llamar el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los ángulos
4 es igual al ángulo 6. El ángulo 3 es congruente con el ángulo 5. Todo esto por ser ángulos alternos internos en rectas paralelas. ¿Cuáles otros ángulos son congruentes? El ángulo 1 es congruente con el ángulo 7 y el ángulo 2 es congruente con el ángulo 8. Todo esto por ser ángulos alternos externos en rectas paralelas, por el teorema que acabamos de ver. Y finalmente, el ángulo 1, y es congruente con el ángulo 5, el ángulo 4 con el ángulo 8, el ángulo 2 con el ángulo 6 y el ángulo 3 con el ángulo 7. Todo esto por ser ángulos correspondientes en rectas paralelas. Bueno, chicos, con esto concluimos la parte teórica de la clasificación de ángulos. En el siguiente video les voy a estar mostrando cómo se resuelven algunos problemitas de los que se quedaron de tarea. Nos vemos pronto.